Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 del mediodía en la pantalla de TV con una semana súper caliente desde el punto de vista político, va a pasar de todo, pero estos son los principales títulos para nosotros en el día de hoy. Régimen penal juvenil plenario para poder buscar el dictamen. Estamos hablando de la edad de imputabilidad. Va la discusión, ¿no? Los proyectos que se vienen debatiendo en comisiones. Esto va a pasar mañana a partir de las 17:30, cuando se supone habrá terminado la sesión especial que está convocada y ya oficializada. Y de esto les hablábamos, la sesión que está pedida para el día de mañana en la Cámara de Diputados, a donde el tema principal con dictamen es la intención de avanzar con una comisión investigadora para analizar el caso Libre y todas sus derivaciones políticas. Pero además se pretende avanzar con temas previsionales en un día también donde se espera una nueva marcha de jubilados, en una semana donde se espera una nueva marcha de jubilados, quiero decir, con la moratoria vencida y la cuestión de la emergencia de discapacidad, que si bien ya tiene dictamen, en realidad avanzó en una comisión la discapacidad y se intenta emplazar a la de presupuesto y Hacienda para poder avanzar con este tema. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, tiene que venir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, a brindar su informe de gestión. Ya tiene fecha, es el miércoles 16, y se espera también que dé explicaciones sobre el caso Libra en este informe de gestión, porque varias de las preguntas van en ese sentido. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Meli. ¿Cómo te va? Bien, qué semanita, ¿no? Que nos espera por delante. Totalmente con el paro en el medio, acordate también. Pero ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo olvidarlo? Paro de 36 horas que no va a haber subtes, taxis y trenes. Y sí trenes. va a haber bondi. Colectivos va a haber, de todos modos, hoy creo que va a haber Estallados. una reunión también con el tema, sí, se habla de los traidores dentro de los movimientos sindicales. También sobre ese tema vamos a estar conversando porque se intenta avanzar en este sentido con la reestructuración, ¿no? De la mirada que hay sobre los sindicatos. Esto avanza en legislación laboral. Es un proyecto que comanda Martín Tetaz, que tiene que ver con, bueno, la democracia sindical, el financiamiento de los sindicatos, Exacto. las cuotas obligatorias, barras solidarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo charlamos en un ratito. Previsto una sesión para mañana que va a contener distintos temas, pero también quieren que termine temprano. Exactamente, porque como vos leías en los títulos, está convocado un plenario para avanzar con los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad, que está para las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Bueno, Gonza creo que sabe mejor, 4:30, 5:30. Y la sesión fue pedida para las 12 del mediodía, pero obviamente si la sesión reúne el quórum, se levantaría ese plenario, porque uno imagina que el grueso de los integrantes de todas las comisiones que formarían parte de ese plenario van a bajar a dar el debate al recinto, ¿no? Exactamente. Gonza, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Meli? Estaba tratando de hacerle señas a... Pero te entendí. Bien, muy bien, Debo, muy bien. A Caro, a Debo. A Debo, exactamente, porque claro... Están jugando al diálogo con mímica. sí. Claro, porque más allá de que es un tema que nosotros ya entendemos que en esta la novena reunión que va a tener sobre el caso, sobre el tema respecto a la baja de la imputabilidad, la edad de baja de imputabilidad, el problema va a ser el tema de los horarios. Ya estábamos tratando de consultar a ver cuál es la especulación que se está tratando de hacer respecto a esto, porque más allá de que ya esté convocada, al mismo tiempo está la sesión en el medio. Y uno entiende que una sesión con la carga política que tiene en cuanto a la opinión, en cuanto a lo que van a querer hablar cada uno de los bloques respecto al tema del caso Libre, a la cuestión previsional, entre otros temas, que son muchos los expedientes que están convocados para esta sesión, y no van a dar los tiempos, no creo que sea una sesión corta. Esta es la realidad, el emplazamiento después también para lo que tiene que ver con la emergencia en materia de discapacidad. Entonces, bueno, la consulta es ver si desde las 4 comisiones que van a continuar dándole tratamiento al tema de la baja de la edad de imputabilidad, especulan con que no se dé esa sesión, que no tenga quórum, o si se puede reprogramar para algún otro día de la semana, entendiendo que también es una problemática hasta
hasta ahí, ¿no? Porque bueno, obviamente que los diputados tienen en muchos casos la posibilidad de poder trasladarse hasta aquí, hasta el Congreso. Está bien, va a haber colectivos, pasa más por una cuestión de la sociedad en general, el hecho de que a partir del miércoles, que es un tema importante decirlo, a partir de un horario del miércoles, la vuelta del trabajo a casa va a ser complicada, porque es todo el jueves y una parte del miércoles el paro. No, y además un paro, digamos, que tampoco termina de quedar tan claro por qué se cita ahora, con qué tiene que ver, en qué, digamos, qué es lo que se pretende buscar con este paro, que también... Y los salarios, la mejora en los salarios y ajustes en lo que es el reclamo, ¿no? Sí, pero queda como un poco, si querés, desdibujado el paro con el transporte de colectivos. Claro. Entonces, Exactamente. ahí hay que ver, digamos, en qué se traduce. En definitiva, y qué libertad real le queda a cada uno de los trabajadores si es que efectivamente quiere adherirse teniendo el transporte a su disposición. Te imaginas que si vos trabajás en un almacén, te van a decir, flaco, venís o venís. Claro. Yo no puedo dar el gusto de cerrar la persiana. Eso es un problema claramente que siempre hubo, de que cada empresa es la que dispone de decir, bueno, hoy no sé, o tenés el fichaje libre y puedes trabajar de tu casa, o no vengas. Si es que es una actividad que se puede, si es que se puede brindar de manera telemática o digital. Y después, respecto a esto que decías de la UTA, el aval principal que ellos tienen para sostenerse en su actividad y no adherirse al paro es esta conciliación obligatoria de 15 días que empezó hace unos días atrás, cuando no se realizó el paro de colectivos únicamente, y también un poco la vinculación de la relación que tal vez no está tan buena entre Roberto Fernández y la cúpula principal de la CGT. Pero de todas maneras será un paro que va a abarcar mucho. No tenía muy en claro lo de los subtes, si va a ser un paro total o si va a ser con menos cantidad. Puede ser. No me quedó muy en claro. Sí, porque entiendo que no sé si va a ser un paro total de subte, pero sí pensemos, los trenes, el sector de la sanidad, que entiendo que también, los vuelos, porque bueno, obviamente a nosotros nos toca volar por trabajo, por placer o por lo que sea, pero también es un problema, y los camioneros, que también es otro de los problemas. Son 36 horas, es mucho. Y a todo esto hay que agregar que el miércoles hay una sesión en el Senado también pedida. Además, no me queda claro cómo va a impactar tanto acá en diputados, pero también en el Senado, que es una sesión que, de hecho, Silvia Lospenato, que es la gran impulsora de Ficha Limpia, decía, por favor, lo que decías vos, creo que era, vos o Dani, ya no me acuerdo, que decía... No sé. O sea, imagínate la confusión, vos o Dani, digo, Gonza o Dani. Voy a tratar de pensar en lo que yo dije y en lo que dijo Dani. ¿Quién era que decía, que dijo que Lospenato pedía que por favor vayan a la sesión siempre y cuando estén los números, porque si se rechaza Ficha Limpia no se puede tratar hasta el año que viene? No, era son Dani. Muy intelectuales, sé que fue Dani. Era Dani, ¿viste? Sí, fue Dani. Chicos, eso. Bueno, entonces, la sesión de mañana está convocada para las 12 del mediodía. 12 del mediodía. El tema cabecera o el tema central es el caso Libra. Exacto. Ahí lo que se pretende es aprobar una comisión investigadora. Exactamente, son 3 o 4 tipos de proyectos. Algunos son pedidos de informes, otros citación a funcionarios o interpelaciones a funcionarios para que vengan acá a brindar información o a responder preguntas más bien al Congreso. Y después la creación de la comisión esta investigadora, que es, si querés, lo que más preocupa al gobierno, que de hecho tuvimos un intento fallido en el Senado, que acordate, por un voto la oposición no logró avanzar en este sentido. Y lo cierto es que una jugada del gobierno, si querés, desactivó un poco al radicalismo. Porque ¿qué pasó? Lo que vos comentabas antes, Francos viene el 16 aquí a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión, pero en el temario no solo incluyó la marcha del gobierno, sino que también incluyó todos los dictámenes vinculados al caso Libra, y un poco el objetivo de Francos era justamente cancelar, si querés, todos estos proyectos de ley. Entonces, como la UCR pedía que venga Francos a brindar explicaciones, de alguna manera te desactiva a esos 20 diputados que en principio no se sumaron al pedido de sesión para mañana, y después ellos dicen, si nosotros no pedimos, no bajamos. Así que ahí perdés una veintena de diputados, lo cual complica el quórum. Sí, después están los temas previsionales que, digamos, estaba previsto que esto se tratara en comisión el día de la marcha, el miércoles. Claro. O sea, se adelanta El 9, esto, exacto. ¿no? Eso a mí me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que tratan de unir
diríamos, los dos temas que se dieron. Por un lado, dictaminados, que fueron todos estos pedidos de interpelación a los funcionarios del Gobierno Nacional por el caso de la criptomoneda Libra y el caso previsional, que fue la sesión fallida. Todo esto posterior al día de la aprobación, el aval, el beneplácito, como quieran llamarlo, del Congreso, de una de las dos cámaras, que fue en la Cámara de Diputados, a lo que luego se brindó con algunos detalles a través del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al préstamo que solicitó la Argentina al Fondo Monetario Internacional y que terminó siendo aprobado por la Cámara de Diputados. Y además de todo esto que estábamos hablando, no nos olvidemos de un detalle menor, que es la marcha de los jubilados, que ya la CGT, además de comenzar el paro a partir del mediodía, entre las mediodía y las 3 de la tarde, creo que arranca el jueves, van a apoyar justamente la marcha de los jubilados. Entonces también veremos un escenario, imagino, protocolarmente hablando, de la seguridad, tratando de aislar la protesta de la avenida de Rivadavia. Hablando de la seguridad, lo que pasa es que ahora lo perdí, tenía el dato de lo que se había pedido en este sentido. Sí, pero te lo voy a dar en un ratito porque se había pedido en ese sentido que se custodiara de una manera distinta la marcha de los jubilados para evitar... A cargo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, para evitar, claro, escenas sobre todo que todo el mundo está mirando. La otra vez, digamos, a pesar de que el Congreso estaba cerrado porque era el feriado del 2 de abril. Exacto, que fue la última manifestación. Se usó la terraza del Congreso para disponer de ahí un gazebo desde donde podría tener una altura de mira para poder monitorear la marcha, para poder transmitirla en vivo, al centro de operaciones, bueno, una serie de situaciones. No es por los jubilados en sí, ¿no? No, no, porque los jubilados no son después los que terminan protagonizando las escenas violentas. Claramente, hay otras cuestiones que se terminan mezclando ahí. Lamentablemente a veces hiriendo, lastimando o acarreando también problemas o miradas más difíciles sobre este grupo de la población que, bueno, se está manifestando porque realmente no pueden vivir con 300.000 pesos. Uno de estos se puede dar cuenta fácilmente. Son 300.000 pesos más, 300.000 pesos menos, con lo que vive el 80% de los jubilados, con lo que sobrevive el 80% de los jubilados. Sí, teniendo una canasta básica o una canasta de 1.200.000 pesos, de acuerdo a Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. O sea, 1.200.000 pesos y que todavía está también, digamos, dejando cosas por afuera de lo que comprende la vida en la tercera edad. Y ahora también sumándole ese grupo de personas que está por jubilarse y que tal vez no teniendo los 30 años de aporte, que no es una tarea tan sencilla, porque hablamos de 30 años de aporte y... No, 9 de cada 10 mujeres no los tienen y 7 de cada 10 hombres no hacen... No 7 de cada 10 hombres, 9 de cada 10 mujeres. Exactamente, es muy elevado el número, por eso se habla de reformar el sistema previsional. Y también se iba a ver si se podía dar un aumento extraordinario o algún tipo de... de bono, porque el bono está congelado. Que son 70.000 pesos. 70.000 pesos desde hace más de un año. Sí, bueno. Escuchamos sobre la sesión a la diputada Andrea Freites. A ver cuál es su opinión, su mirada. Ojalá que haya quórum. Nosotros recordarán que la última sesión especial que hubo estaba prevista convocada por el Ejecutivo, por el oficialismo, para aprobar ese cheque en blanco que le aprobaron al Ejecutivo Nacional, un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, del cual no teníamos ningún dato al respecto, ni cuánta plata, ni cuánto, cómo se devolvía, ni cuáles son los requisitos o los intereses de esto. Luego de esa sesión, a la que sí hubo quórum y estuvieron participando los diputados y diputadas de la Cámara, habíamos convocado a las 19 horas, una sesión especial para tratar en ese momento la prórroga previsional que ustedes saben venció ya el 23 de marzo, ¿no? Con lo que eso significa. 9 de cada 10 mujeres en la Argentina se jubilan por la moratoria. Y 7 de cada 10 hombres. La verdad, una herramienta esencial para nuestros adultos mayores en todo el país, así que vamos a insistir con esto. Hay varios proyectos que tienen que ver con este tema. También, este es uno de los temas que es el gran tema, porque la verdad que los jubilados vienen pasándola muy, pero muy mal.
y también tenemos dictamen ya de las distintas comisiones con respecto a la situación y a la estafa a la criptoestafa Libra, ¿no? Que donde también el gobierno está en una situación muy, muy compleja. Lo que se pide desde la Cámara es una interpelación a Karina Milei como secretaria general de la Gobernación, a Guillermo Franco, al ministro de Justicia también y al vocero Adorni. Así que entiendo que lo que se pretende es avanzar por este lado. Esperemos tener quórum. Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada sobre la sesión. Obviamente, nosotros con atención especial, como siempre, porque la labor parlamentaria empieza a las 11, ¿no? ¿Está presta para las 11? Al mediodía. Oficializada, pero debería ser una hora Antes. sesión. No, la labor parlamentaria. Yo no la vi confirmada, Yo ya te lo tampoco, digo. por lo menos Pero cuando vi es agenda. interesante ver qué va a pasar, porque la última vez justamente se hizo mucha alusión, e incluso después se intentó con la diputada Los Penato, candidata para la legislatura porteña ahora, bueno, poder revisar el funcionamiento de las sesiones, para dónde deben pasar las cuestiones de privilegio. Ay, sí. Que antes de irse resuelva ese tema, a ver si nos acortan las sesiones. Sí. Justamente esto, achicar el uso de las cuestiones de privilegio, que hay veces que son como Y los 5 homenajes. horas. Y los homenajes también. Sí, Totalmente. claro, y que cuando precisamente llegás al tema, no sé si candente, pero el tema central o sustancial, ahí es a veces la madrugada o la noche, Sí. o se termina votando después de muchas horas de debate, y esto pierde, bueno, concentración, atención, seguimiento. Sí. Pero Debbie, que ahora te van a corregir algo del micrófono, Sí. y seguimos acá con Gonza. Para dentro de un ratito, porque Debbie justo nos iba a hablar sobre un tema, viste que ella integra la asociación La Carreño. Entonces ella sigue todos Con un proyecto- los proyectos presentados por Agos Sí, Carreño. sí, sí. Con un proyecto, la verdad que bastante interesante, sobre todo pensando en la salud, que es lo más importante, ¿no? Bueno, Pensando nosotros en lo vamos a la poner en un educación contexto para cuando saludable. Debbie esté lista para contarnos. Tiene que ver con los edulcorantes. ¿Se acuerdan ustedes que se avanzó sobre dos cuestiones en los restaurantes? La sal, Sí, sacar el salero. sacar el salero de la mesa Ujú. por el caso de el crecimiento de los casos de hipertensión y las Sí. afectaciones a la salud por culpa de la sal, que es un enemigo invisible porque uno no mide y después va llenando el cuerpo de sal y eso genera un montón de complicaciones. Y la otra era la de los menúes que incluyeran opciones para celíacos. También. También fue otro gran debate. Y ahora van por el edulcorante. Sí, y en el ¿Usted le medio- pone edulcorante a No. a las infusiones? Para nada, sinceramente no confío en ninguno. Y además prefiero ponerle azúcar. Ajá, bueno. No, lo no, no. mejor, te digo, es lo amargo, lo que viene con su O sabor también, no, natural. se supone que si es bueno, no le tenés Pero que agregar bueno, nada. Un buen ahora, café. ahora van por el edulcorante y Debbie tiene los detalles. Ahora van por ciertos edulcorantes. Ok. Claro. Pero déjame que lo ponga un poco más exagerado para el sí, título sí. y después lo Te lo desarrollamos. vendió, te tiró. Tremendo. Para que tenga más clics, Para que tenga más más engagement. engagement. Ahí está. Qué buena pasa, periodista Richard? que sos. ¿Todo bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Le pones edulcorante al café? Contesta Richard. No, sí, jamás. le pone. Uy, No, al mate. La azúcar. gente que le No, pone es- mate al café me deprime. bueno, el No, mundo no, se no. divide entre Totalmente. mate endulzado y sin endulzar. Y si le ponen ese que es liquidito, uf, Que se van de mambo, no. no, amargo, café y mate. Pasa que todo. Richard está Total. dulce porque de Racing. Richard está de dulce, Está dulce, está dulce porque fue al banco Claro. también. Hincha Pero no de importa. Racing está dulce. Ah, yo Vamos. de fútbol no caso ninguna, así que volvemos Al tema del a vos- algunos edulcorantes. a Gos Carreño. Acá Sí, a la Carreño. vuelve la 2025 Gos Carreño, que de hecho este año tiene que renovar banca. Y, así oh. que venimos con todo. Pero no, bueno, acá no votamos porque es en Córdoba, así que Claro. no No nos puedo compete. incidir con mi voto. Bueno, justamente el autor de esta iniciativa es Óscar Agos Carreño, presidente del PRO en la provincia de Córdoba y miembro del bloque variopinto de Miguel Ángel Pichetto, que se llama Encuentro Federal. Como bien comentadas antes, viene siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la alimentación y demás. Bueno, en este caso presentó una iniciativa para que bares y restaurantes estén obligados a ofrecer edulcorantes no nutritivos que estén aprobados por una autoridad sanitaria y que no impliquen ningún riesgo para la salud. Básicamente pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cuál es el objetivo
de esta iniciativa de Agos Carreño, combatir el consumo excesivo de azúcar, que dice que en la Argentina puntualmente es uno de los principales causales de obesidad y de diabetes. Y además lo que él plantea es una serie de sanciones para aquellos bares y restaurantes que no cumplan con esta reglamentación, que obviamente por ser del Congreso de la Nación aplicaría a todos los bares y restaurantes del país, no como en su momento cuando se estableció, por ejemplo, los saleros en la Ciudad de Buenos Aires. Esto rige para todo el país. Bueno, las multas que se le aplicarían a los bares y restaurantes que no respeten esta ley sería en función al valor de la canasta básica alimentaria, para que justamente se vaya actualizando vía inflación y que no pase como sucede muchas veces con las multas, que con la inflación terminan siendo montos irrisorios que a la gente le da igual cumplirlos o no, porque total la multa es la nada misma. Claro. Bueno, para redactar este proyecto de ley, Agos Carreño se basó en una serie de países como referencia, lo que se llama, ¿cómo se llama? Legislación comparada. Claro. ¿No? Cuando tomás otras leyes para importarlas y hacer una a nivel local. Por un lado, la Unión Europea, que prohíbe el uso de porciones individuales de azúcar en restaurantes. Básicamente no podrías tener el sobrecito de azúcar, ¿no? De edulcorante sería. Sí. Sí, endulzante. Endulzantes debería ser, sí. Exactamente. Y por otro lado, acompañan su proyecto de ley que muchos de los edulcorantes que encontramos en los locales gastronómicos tienen azúcar en proporciones predominantes, engañando al consumidor y atentando contra la reducción de su ingesta. Y también plantea que la alimentación saludable no puede depender solo de la voluntad de cada persona. El Estado debe garantizar que haya alternativas reales para elegir mejor. Básicamente algo poco libertario, ¿no? Como que el Estado, de alguna manera, involucrándose en la alimentación o informándote para que puedas tener siempre la mayor cantidad de información al alcance de la mano antes de, en este caso, elegir qué plato o qué bebida o lo que fuere que vayas a elegir si en un restaurante, ¿no? Es que a veces en algunas cosas muy puntuales, aclaro, en algunas cosas muy puntuales, si desde el Estado no se brinda un mensaje o no hay campañas de difusión como se solicitan en muchas cuestiones, ¿no? Sea desde vacunas, sea desde los endulzantes y demás, te terminas informando por las redes sociales. ¿Sí? Te terminas informando, como el caso más famoso, vamos a decir, el de los cafés. Me imagino que ustedes van a las góndolas ahora y se fijan si el café dice torrado, tostado. Sí, tiene azúcar agregada. Por ejemplo, y toda la vida consumimos un café que creíamos que era espectacular porque lo batías, era fantástico y al final era no porque era tenía azúcar. Claro, exactamente. Claro. Bueno, ¿ves? Lo de la ley de etiquetado frontal que sirve fue para muy eso. cuestionada en su momento. Por ahí muchas veces las etiquetas donde te ponen, te desagregan la información, por ahí las etiquetas no ¿cómo se lee. Sí, pero tiene un nombre. Ay, no me va a salir. Si no la etiqueta, no me va a salir. Donde dice si tiene grasa Los valores. trans. No, pero tiene otro nombre. El detalle, no sé, yo tampoco no me va a se llama. salir, pero que por ahí no lo lees, no lo entendés. Bueno, con el etiquetado frontal la verdad es que es mucho más sencillo y tomas decisión mucho más rápido si vas al supermercado. Como la tabla calórica. Eso, la tablita que está atrás. Que está atrás, de los valores. La información nutricional. Bueno, la información nutricional. Que no la entendés, está chiquita, si sos medio chicato no la lees. Debbie, dame un segundito que te interrumpa, pero tenemos una información de último momento para compartir con todos ustedes. Y finalmente, después de la decisión que tomó el Senado de la Nación la semana pasada, acaba de presentar su renuncia el juez García Mansilla. Ustedes saben que se venía preguntando sobre cuál iba a ser la repercusión que tenía el rechazo del pliego en el Senado, y una de las posibilidades era que efectivamente dejara de manera anticipada su cargo al que había asumido en febrero. Así que acabamos de conocer esta información de último momento. El juez García Mansilla acaba de presentar su renuncia ante la Corte Suprema. En la última imagen que se tuvo de él en la apertura de las sesiones legislativas,
aparecía junto a sus colegas, los jueces de la Corte Suprema, después de que hubiera sido designado por decreto presidencial, pero este último trámite, el parlamentario en el Senado de la Nación, con el rechazo de su pliego, donde, Debbie, lo comentábamos esta semana, había tenido una innumerable cantidad de votos en contra. 51 votos en contra y 20, si mal no recuerdo, sí, porque eran 71 en total los votos. Exactamente, tuvo 2/3, pero en contra, como comentábamos el viernes. Exactamente, así que bueno, esta es una última información en relación a esto que queríamos compartir con ustedes, y finalmente presentó la renuncia, que era algo que se suponía iba a suceder, pero no sabíamos si efectivamente iba a suceder de esta manera. Exactamente, en un primer momento se hablaba de que iba a seguir en su cargo, pero en las últimas horas ya el rumor era que definitivamente exactamente iba a dejar su cargo y se acaba de concretar. Bueno, ahora seguimos con los edulcorantes, pero queríamos compartir esta información, hacemos una pausa muy cortita y seguimos adelante con las noticias acá en la pantalla de DTV. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, acá estamos de regreso y estábamos tratando de obtener más información sobre las repercusiones que tiene la renuncia de Mansilla, de García Mansilla, perdón, que bajó la mirada, a la Corte Suprema. Había asumido en febrero por designación por decreto del presidente de la Nación. La semana pasada, creo que fue el jueves, ¿no? A donde el Senado Sí. convocó una sesión específicamente para o rechazar o acompañar estos pliegos y rechazó a los dos, al de García Mansilla y al de el juez Ariel Lijo, que en realidad nunca había alcanzado a asumir, porque le habían pedido también que primero renunciara a su trabajo en la justicia federal, cosa que no hizo. Pero sobre García Mansilla la pregunta era, bueno, supongamos que no hacía esto, que no renunciaba, que es lo que acabamos de conocer, ¿qué legitimidad o qué robustez iban a tener futuros fallos que contaran con la firma de un juez que el Senado lo había rechazado? Totalmente. Entonces, un poco la incógnita era esta. Incluso lo que había trascendido es que los propios miembros de la Corte le habían dicho, mira, si vas a continuar, procura no poner tu firma en ningún fallo, porque entonces, de ahí en adelante, todo lo que resolvamos puede ser, y con avales, puede ser rechazado o denunciado como nulo de nulidad absoluta, se dice técnicamente. Esto era lo que podía pasar eventualmente si una persona que era rechazada por el Senado de la Nación, que es el trámite que tiene que existir porque así lo manda la Constitución, a pesar de que el presidente de la Nación lo había designado por decreto. Es técnico, es técnico. ¿Podía seguir siendo juez? Podía. Pero bueno, él tomó la decisión de renunciar y estamos conociendo las repercusiones. Sí, ahora lo que le espera al gobierno es definir qué hace. Si envía 2 nombres ahora... Claro. Hay dos miradas en Casa Rosada. Por un lado, los que plantean avancemos lo antes posible con nuevos nombramientos, porque de lo contrario vas a tener una corte que va a seguir con apenas 3 miembros. Por lo menos por unos días tuvimos una corte de 4 miembros, ¿no? Claro. Que firmó, entre otras cuestiones, no habilitarle la licencia a Lijo. Y otros lo que plantean es, esperemos hasta diciembre, con la expectativa de que van a hacer un buen desempeño en las elecciones de octubre, que se renuevan, obviamente, senadores en 8 provincias y tienen la expectativa de
pasar de tener 6 senadores como tienen hoy a tener un número más interesante y sumar aliados y de esta manera reunir los 2/3. Y en el medio hay que ver si en la negociación, si la negociación en sí no se amplía. ¿Qué quiere decir esto? Hay cerca de 200 nombramientos de la justicia federal que tienen que pasar por el Congreso, así como también el Procurador General de la Nación. Hay que ver si no se arma un paquete, si querés, más grande, que es algo que vino amagando el gobierno durante todo el 2024, lo cual nunca concretó, para de esta manera negociar con los otros bloques y decir, bueno, el procurador es tal, pero ponemos a tal en la corte, lo que fuere, Sí. de alguna manera reunir los 2/3 que se necesitan en este caso para los 2/3 de los presentes que se necesitan para el caso de la Corte Suprema. Y acá la gran duda es por qué el gobierno, pese a los pedidos que le hizo hasta último momento, sobre todo la UCR, no retiró los pliegos y se ahorraba esto. García Mansilla podría haber sido juez de la Corte Suprema hasta el 30 de noviembre, tal cual se establece cuando se hace un nombramiento vía decreto. Pero bueno, el gobierno, viste que va a todo o nada, fue a todo y se quedó sin nada. Bueno, yo había dicho trascendidos y fue más que trascendidos. Fue una medida cautelar que interpuso el juez federal. Espera que se me fue el nombre. Ramos Padilla, gracias. El juez federal, gracias. Ramos Padilla me presenta la medida cautelar donde se le pide que se abstenga hasta que se resuelva la designación. O sea, había unos 90 días donde se les pedía que se abstuviera de firmar fallos para que no quedara como en una situación cuestionada la totalidad de lo que pasara dentro de las resoluciones de la Corte. Pero se había planteado un per saltum para que salteara directamente a la Corte Suprema y la Corte Suprema se pronunciara, pero de vuelta, era la Corte Suprema juzgando o pronunciándose sobre algo que los involucraba a ellos mismos. Exactamente. Por un lado, fueron los propios cortesanos los que le tomaron juramento a Mansilla. Sí. Obviamente le tomaron un juramento antes del pronunciamiento por parte del Senado y el propio García Mansilla como miembro de la Corte Suprema. Sí. Así que bueno, frente a todo este enredo judicial que se estaba generando, se tomó esta decisión, que dicho sea de paso, algunos te plantean, no es que García Mansilla renuncia, él desde el momento en que el Senado se pronunció en contra, él automáticamente dejó de ser miembro de la Corte. Entonces que ni siquiera es que está renunciando en este momento, sino que ya el Senado de alguna manera lo había renunciado, ¿no? La pregunta que me queda es, ¿qué pasa con los beneficios de jubilaciones y demás para un juez que alcanzó a ser miembro de la Corte por, ¿cuánto? ¿Un mes? Qué buena pregunta. Es nota Es lo eso. que quiero saber. No, Podríamos averiguarlo. ¿Sabes Bueno, que no sé? Voy sí, a yo averiguar. también. Ahora vamos a hablar con mis Porque- amigos constitucionalistas a ver qué me dicen. claro, vos tenés un conocido en ese Varios sentido tengo, que nos pregunto a puede... varios. Dale, por favor. Mientras tanto, mientras Debbie nos hace esta averiguación, Gonzalo, vamos con vos, porque para mañana se espera que haya dictamen o que se busque el dictamen para poder avanzar con el paquete de leyes que enarbola, si se quiere, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad o el régimen penal juvenil. A la luz de muchos casos que hubo que encendieron una y otra vez la polémica, ¿no?, respecto de qué es lo que hay que hacer con los menores que tienen problemas con la ley, que delinquen, que terminan involucrados en delitos graves. También, por ejemplo, si uno lo puede poner en, digamos, bajo el ala o la estela de lo que dejó la serie Adolescencia, ¿no?, Totalmente. donde uno comparativamente ve un poco cómo creció la violencia, particularmente en los menores, muy menores, porque en el caso del protagonista de la serie Adolescencia, dicho sea de paso, que sucede en Inglaterra, con otro régimen penal, etcétera, etcétera, ahí uno puede ver cuál es el tratamiento, sin spoilear nada de la serie, cómo es el tratamiento que se tiene con un menor de 13 años y cómo es detenido, cómo es interpelado, cómo es tratado, Asistido. Valga el juego de palabras, por la asistente social, por la psicóloga que trabaja con él. Exactamente. Y el dato más importante de esa serie es que no es que está basada en la creación de un cuento de una persona que un día decidió escribir sobre un niño menor de 13 años que mató a una persona o a una compañera por su poco interés en una relación sentimental, sino que uno de los propios protagonistas, recordemos el padre del niño protagonista de la serie, en la vida real
mostró una cierta preocupación por varios casos que sucedieron en Gran Bretaña y por eso trasladó todo ese conocimiento y esa preocupación de la causa para transmitirlo en una serie que se entiende hoy en día tiene mayor llegada que un libro, mayor llegada que tal vez los propios noticieros o mayor llegada que cualquier otro tipo de plataforma donde se pueda reproducir una problemática. Bueno, en este caso tenemos que hablar de un proyecto que ya viene de larga data aquí en la Cámara de Diputados. Recordemos que esto fue presentado el año pasado en una conferencia de prensa que realizó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto con el ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona, donde el Gobierno Nacional propuso bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Es decir, que como actualmente existe un régimen penal juvenil para las personas menores de edad, o sea, menores de 18, pero mayores a 16 años, es decir, ese grupo de niños, adolescentes de entre los 16 y los 18 vayan a un régimen penal juvenil si es que cometen un delito. Pero el problema es qué pasa con los niños menores de 16, una problemática que se da en las estadísticas inclusive y que por eso el Gobierno Nacional decide presentar este proyecto bajándolo inclusive 3 años más de lo que dice la actual legislación, es decir, los 13 años. Bueno, para empezar el repaso de muchos datos importantes que tenemos para decir de este proyecto, es que mañana a las 5:30 de la tarde está convocada una nueva reunión plenaria de las comisiones, como vemos en pantalla, de Justicia, Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal y Familia, Niñez y Juventudes. Estas 4 comisiones que ya han tenido 8 reuniones previas. La última fue hace muy poquito, donde se terminó de diagramar un poco el esquema de cómo llegar a una última reunión para dictaminar y donde se repitió mucho la frase o la palabra agotamiento, que este tema ya estaba agotado, que no había más para hablar y que lo que restaba era únicamente darle un dictamen. El problema, ¿cuál es, Meli? Es que para mañana hay 14 iniciativas que se van a poner por lo menos en consideración, 14 proyectos muy variados de partidos, de bloques, de diputados que individualmente han presentado sus iniciativas y que lo que representan principalmente, además de un cuestionamiento, de una mejora para lo que es el actual régimen penal juvenil, porque hay que ver también a dónde van esos niños, a dónde van esos adolescentes una vez que son detenidos por algún delito, actualmente entre los 16 y los 18 años, bueno, y que quieren bajar, como es el caso del Gobierno Nacional, a los 13 años, es decir, esa franja que quedaría de los 13 a los 18, bueno, otros diputados y bloques tienen otro pensamiento y otras ideas. Se busca dar dictamen en esta 9ª reunión, que tiene 14 proyectos. Y un dato importante, que lo hablábamos recién, ¿qué pasa si mañana hay sesión? ¿Qué pasa si mañana entre las 12 y las 12:30, porque siempre hay media hora entre que está anunciada una sesión y lo que puede llegar a ser el quórum justamente para que se dé comienzo a la sesión, no creemos que vaya a ser una sesión corta, por lo cual será de una duración bastante prolongada, por lo cual esta comisión, entiendo, por lo que pude averiguar con algunos miembros de las comisiones, puede llegar a quedar reprogramada para la semana próxima, ¿sí? Porque el calendario para esta es realmente un tanto complicada. Y otro dato que tal vez se puede llegar a dar es que haya una sesión posterior a la Semana Santa, posterior a las Pascuas, y ahí es donde este tema tenga su rol protagónico ya con el dictamen o los dictámenes posibles, dependiendo el debate. Debo, vos me querías aportar algo. Eso, que justamente serían la previa Semana Santa que viene Francos también, así que sería, bueno, martes se reúne esa comisión, sería martes y miércoles. El tema es que haya pasajes de vuelta. Exacto. En ese sentido había mucho enojo por parte de algunos bloques. De hecho, Maximiliano Ferraro tuiteó en este sentido de por qué esa sesión se hace en la previa Semana Santa cuando es muy difícil conseguir pasajes y al mismo tiempo que la gente se desconecta bastante y demás cuando es una sesión se supone muy importante porque Francos va a rendir explicaciones sobre el caso Libra, ¿no? Exactamente. Un dato importante para comenzar a explicar esto. El Poder Ejecutivo, como lo contaba recién, tiene un proyecto personal que presentó ya el año pasado y que pretende bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Cuando uno piensa en los por qué y que al mismo tiempo escucha también lo que proponen otros diputados que tal vez pretenden dejarlo como está en cuanto a la edad,
El propio gobierno nacional habla de un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, que en algún momento habla de que la seguridad ciudadana dice que no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia, debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito. Así como también se apoya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado que la seguridad ciudadana es aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito. Digo, un pequeño párrafo, una pequeña oración de esta explicación en donde se avala de esta especie de convenios que hay a nivel nacional, que hay a nivel continental, porque a veces son muy juzgadas este tipo de opiniones o de acciones como puede ser la baja de la edad de imputabilidad, así como también menciona todos los países que tienen edades menores a la de la de Argentina, como puede ser Chile, Colombia y Perú, que la fijó en 14 años, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, que actualmente está en 13, y casos de menor edad como Brasil y los Estados Unidos mexicanos, México, así como también aquí hay un ejemplo, y todo esto que estoy leyendo es del proyecto del Poder Ejecutivo, Claro. dentro de los ítems de los fundamentos. Granada y República de Trinidad y Tobago es de 7. Ah, bueno. 7 años. Por Mirá, ejemplo, ¿no? Para dar algunos el ejemplos otro día extremos. escuchaba lo que el abogado Soto, es el enlace entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia. el Ministerio de Justicia, y él explicaba que hay toda una mirada muy particular que hay que hacer sobre los menores, en el mismo sentido, pero sin tanto pormenor, habló el ministro de Justicia, Cunio Libarona, y decía concretamente, los chicos en la edad de la preadolescencia y la adolescencia tienen, digamos, están en desarrollo en su lóbulo frontal. Entonces, hay muchas cosas que son propias de la edad, donde incluso no solo pueden, digamos, terminar involucrados en situaciones muy violentas, sino que además hay un procesamiento distinto de esas acciones que los tienen como protagonistas, ¿no? Hay como una... Por eso muchas veces se habla de manera cotidiana como que alguien está, digamos, que alguien es fronterizo o alguien está fronterizado, porque dice, bueno, hace cosas que otro en otra situación no haría, no comprendería. Entonces él explicaba con mucha precisión eso, ¿no? Respecto de por qué los adolescentes terminan muchas veces involucrados a ese nivel de violencia digamos, en combinación con las drogas a las que quedan expuestos esos adolescentes, que en contextos de mayor vulnerabilidad son, digamos, más porquería todavía. Toda la droga es porquería, pero en contextos de mayor vulnerabilidad es peor. Entonces, si vos a un adolescente además le pones un contexto de vulnerabilidad y le pones Paco, tenés 2 rayitas, un desastre. Sí. Un desastre donde no hay un procesamiento de eso que están haciendo, que alguien diga, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué termino involucrado a este nivel? Pero bueno, tenés más placas y no te quiero robar más tiempo. No, Meli, es muy interesante lo que decís y creo que cuando abrís las mesas de debate en este tema es un tema muy delicado y cada uno puede llegar a tener su opinión. Pero vamos a hablar en este caso de las iniciativas concretas de lo que mañana, si es que da la oportunidad la sesión, en caso de que no se haga. Si se hace la sesión, posiblemente esta reunión pase para la semana próxima, lo aclaramos. Y Debo recién contaba datos importantes de que viene Francos también el miércoles. Posiblemente esto pueda llegar a ser martes, ¿no? Martes creo que 15 de abril. Veíamos las diputadas sanjuaninas, veíamos recién en pantalla, proponen justamente producción y trabajo. Las 2 diputadas de este bloque proponen, al igual que el gobierno nacional, la baja de imputabilidad a los 13 años. Son los únicos 2 proyectos que igualan en cuanto a la edad de los 13 años. Hay uno del diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza, junto con otros 6 diputados de La Libertad Avanza, que proponen bajarla, al igual que en Brasil, que lo contábamos recién, a 12 años de edad. Este es el proyecto tal vez más fuerte dentro de todos los que hay. Y después hay otras iniciativas y muchas coinciden en los 14. Vamos a seguir repasando. Y acá entramos en el grupo de los diputados y los bloques que proponen los 14 años como edad mínima para la imputabilidad. Hay un proyecto de Ramiro Gutiérrez de Unión por la Patria,
para llevarlo a 14 años, junto con 3 diputados de Unión por la Patria, del masismo. Cristian Ritondo y varios diputados del PRO también proponen 14 años para la baja de la edad de imputabilidad. Los 6 diputados de la coalición cívica también proponen los 14 años en la edad de la imputabilidad. Ana Carla Carrizo y algunos diputados de Democracia para Siempre proponen también los 14 años. Seguimos con la lista de los proyectos para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, porque son sin dudas los mayoritarios. Ahí tenemos 4 en pantalla, hay otros más en la siguiente placa. Manuel Aguirre, Democracia para Siempre, también propone 14 años. Roxana Reyes y Fabio Ketglas, de la Unión Cívica Radical, también proponen 14 años. Y Lourdes Arrieta, del bloque Transformación, propone 14 años. Son 7 en total los proyectos. Y cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los diputados que tal vez tienen injerencia dentro de las comisiones, creo que entre los 13 y los 14 ahí me parece que está la posibilidad de que tenga un dictamen fuerte a la hora de ir al recinto este tema. El diputado Diego Santilli del PRO propone de manera individual los 15 años, un intermedio entre lo que propone el PRO y la legislación actual, 15 años. Y después tenemos 3 proyectos de 3 diputadas de Unión por la Patria que proponen un reacondicionamiento, una reestructuración del régimen penal juvenil dejando la edad como está ahora. Menores de edad, pero mayores de 16 años. Los vamos a ver en pantalla, son Agustina Propato, Natalia Saracho y también Eugenia Algianielo. Así que ahí están las propuestas. Estos son todos los proyectos que, si la sesión no se realiza y mañana tenemos esta comisión a las 5:30 de la tarde, vamos a ver este debate. Creo que va a ser en todo caso igual una comisión corta. Lo único que falta es la firma de los dictámenes. Como ya dijeron en la anterior reunión, el tema creen muchos que está agotado, que no hay más tiempo para el debate, que lo único que falta es que se dictamine, se lleve al recinto y después se verá cuál es el proyecto de mayoría. Bueno, es un debate abierto, sobre todo, como decíamos, que se reaviva cada vez que hay casos que involucran a menores de edad. Y yo estaba pensando también que en las últimas horas pasó algo gravísimo en una escuela, el ingeniero Maschwitz, con menores también que estarían tramando un ataque armado dentro de la escuela. Son todos menores de estas edades, 13, 14, 15 años. A donde en el medio está la cuestión de la salud mental, porque una de ellas, que es la que protagoniza este grupo de WhatsApp que organiza este ataque, estaba bajo tratamiento psiquiátrico porque ya estaba siendo contenida por algún desorden de su estructura psíquica o mental, etcétera. No tengo la precisión. Entonces, digo, de nuevo, aparecen todas estas complejidades que no hace solamente que un menor que resulta con problemas de la ley tenga que pasar que vaya preso, sino que es una complejidad mucho más profunda que ojalá se resolviera solamente, ¿no?, metiendo ese menor detrás de las rejas. Lo que sí me parece que queda claro, ya para terminar, es que una gran parte de la sociedad está pidiendo que se haga algo, ¿no? Que no quede solamente en una cuestión, digamos, de debate o de hipotetizar sobre, uy, qué mal que están los pibes, sino que termine ocurriendo algo que por lo menos, incluso con reincidencia y reiterancia, se trató de contener esta cuestión del régimen penal juvenil. Pero bueno, lo sabremos mañana, a ver cómo avanza. Recordemos, nació de aquel episodio en Rosario. Exacto. Con el niño, con el trabajador de la estación de servicio, entre un menor de 15 años a matar por matar, y de ahí nació un poco el goce por fuerte matar. el debate. Nos tenemos que ir, se quedan con Mauricio cantando en la pantalla de TV con toda la información y mañana, por supuesto, transmisión especial con la sesión especial pedida. Gracias, Debbie. Gracias a vos. Gracias, Gonza. Hasta mañana. Un placer. Chau.